cena del Señor. Recordatorio nos hace recordar el precio de nuestra salvación. Entonces, vamos a iniciar con la declaración. Creemos que la cena del Señor, comunión o mesa del Señor, es un recordatorio del cuerpo traspasado y la sangre derramada de Cristo en la cruz. Y creemos que los alimentos son únicamente simbólicos, sirviendo como conmemoración sagrada y proclamación de la muerte de Cristo hasta que Él vuelva. La participación en la cena del Señor está abierta a todo creyente que esté en comunión con Cristo. Entonces, no vamos a leer los pasajes porque creo que los pasajes son muy conocidos, lo hacemos una vez al mes. Entonces, vamos a ir con la temática. Ok, como dice el estimado Clayton, el contexto siempre es importante. Y en ocasiones no tenemos este contexto eh, por determinadas cosas, pero la cena del Señor es una, vamos a decirlo, es una derivación, segundo que pase alguien ahí por la rotonda con sus sonidos. Ok. El contexto es la Pascua judía, el Seder Pesach. La cena del Señor tiene sus raíces en la Pascua de los judíos, Éxodo 12, 1 al 13. Hoy a nosotros no se nos llama a recordar la Pascua o a imitarla. O sea, eso es algo que quiero que quede bien claro. Sin embargo, comprenderla es una forma de apreciar la historia de nuestra salvación. Y hoy vamos a ver el ritual, vamos a ver, tal vez no todo, pero por lo menos para que tengan un contexto de cuál es el ritual que se hace en la Pascua judía. Y ellos se basan en Éxodo 6, 6 al 7. Leo para ustedes. Por tanto, di a los hijos de Israel que yo soy el Señor. Yo los liberaré de las cargas de Egipto y los libertaré de su esclavitud. Los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libra de las cargas de Egipto. Y en la Pascua judía ellos hacen una ceremonia de cuatro copas. Vamos a ver cuál es la que registran los evangelios y por qué lo registran. Es interesante. La primera Pascua, la primera copa, perdón, es los liberaré o los sacaré de Egipto. Ahí recuerdan, por supuesto, la, segundo, ahí recuerdan la liberación, ¿verdad? La liberación de su opresión en Egipto. Se sirve el matzok, que es el pan ácimo, pan sin levadura, que recuerda los días de la esclavitud y miseria del pueblo judío. También es un símbolo de la pobreza y un llamado para compartir con los hambrientos. Este pan se parte para luego comerlo. No en este momento, vamos a ver cuándo es que ellos comen eso. La segunda copa es en memoria de los liberaré de la esclavitud. Se narra la historia de la liberación, se sirven hierbas amargas con agua salada, lágrimas de aflicción y sufrimiento. Ellos dicen, se hierven huevos duros que implican o significan resistencia ante el sufrimiento, dureza del corazón y la dureza del corazón del faraón. Se sirve el puré de manzana, recuerdo del barro para los ladrillos y, muy importante, se sirve el cordero. A partir de este momento es que nosotros tenemos registrado el, esta celebración en los evangelios. Luego se dan alabanzas a Dios con el pan en la mano, se le pone sal como símbolo de bendición. Aquí es cuando Jesús tomó el pan y lo hizo personal para simbolizar su sacrificio. Entonces, y tomó el pan y lo partió. Entonces, esa es la parte. La copa número 3 es los redimiré, los compraré. Esta es la copa de la redención. Volver a comprar por precio. Aquí se recuerda que Dios se compadeció de ellos y los liberó.
Esta copa fue la que Jesús hizo personal y luego dijo que lo recordaran en su memoria. En el ritual judío se hace una serie de bendiciones, alabanzas, agradecimientos a Dios por su obra eh, en su pueblo. Luego le piden a Dios que recuerde sus promesas y restaure el templo y a Jerusalén. Se recuerdan sus misericordias. Se recuerda a Elías, el profeta que anuncia al Mesías con la esperanza de la llegada del Mesías. Se bebe el vino y se lee el Salmo 118. Número cuarto. Esta no está en los evangelios. Y los tomaré por mi pueblo, y yo seré su Dios. Relación íntima y unión. Es llamada la copa de la paz. Esta parte no forma parte de los evangelios, como acabo de decir. Se pide a Dios que lo recordado, esta celebración sirva para transformar sus vidas cotidianas. En esta copa se saludan, abrazan y desean paz o shalom, cantando la paz esté con nosotros. Se despiden diciendo el próximo año en Jerusalén reconstruida. Se hace una oración final de agradecimiento, alabanza y eh, una aplicación para esta celebración en Navidad. Entonces, este básicamente es, o sea, decirle la celebración de la Pascua, cómo es una Pascua judía y cómo de esas cuatro copas, cuáles son las que nosotros, o cuáles son las que el Señor escogió para que nosotros se registraran en los evangelios y luego se le indicara a Pablo que debía seguir eso. Entonces, es interesante. ¿Qué recordamos en la cena del Señor? Recordamos, por supuesto, al Cordero, Jesús, el Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Él tomó el castigo en mi lugar, en tu lugar. Entonces, vamos a leer Primera de Corintios 5, 10, 5, 7, 5, 7. Primera de Corintios 5, 7. ¿Alguien que lo lea? Si no, yo lo leo. ¿No? Entonces voy a leerlo. Límpiese de la vieja levadura para que sean una nueva masa, como lo son en realidad sin levadura. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. ¿Quiénes éramos? Ahí es interesante ver que puede ser una comparación con las hierbas amargas. Nos recuerda nuestra vida antigua, como esclavos al pecado, ¿verdad? Ya sabemos bastante bien, Romanos 6, ¿verdad? 6:23, inclusive es muy conocido. ¿Quiénes somos? Eso lo recordamos, pan sin levadura, nuestra vida diaria. El pan sin levadura de sabor insípido les debía recordar también a sus aflicciones y la necesidad de mantenerse puros. También la Pascua, también la levadura, perdón, simboliza la corrupción contaminante del mal. Gálatas 5, 7, 9, y ya leímos 1 Corintios 5, 7. Entonces, eso es algo importante. La levadura siempre es, bueno, en el Nuevo Testamento está ligada a la maldad. Entonces, ¿qué esto nos llama? A recordar que debemos de tener una vida sin contaminación del mundo. Entonces, eso es parte de lo que nos invita a hacer, nos invita a meditar en cuando hacemos la cena del Señor. El medio de salvación también es otra cosa que nos llama a recordar la cena del Señor. La sangre del Cordero, el Cristo, el vino. La sangre del Cordero debía rociarse, indicando la apropiación del pago de muerte hecho por Cristo a nuestras almas, por lo cual recibimos la expiación y la reconciliación. ¿Hasta cuándo la debemos de realizar? La cena nos recuerda que su acto de amor es por nosotros y nos da esperanza para su pronta venida, hasta que Él venga. ¿Quiénes pueden participar en la cena, la Santa Cena? Todos aquellos que han sido salvados por nuestro Señor y por consiguiente integrados a la familia
de Dios, ¿verdad? La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Advertencias de la cena del Señor. Y es importante tener esto. El tomar la cena del Señor indignamente. Hay varios puntos de vista en este pasaje. Tomar la cena del Señor indignamente se refiere a personas con pecados no declarados, no aceptados o no arrepentidos. Pablo, el apóstol Pablo, dice que existían divisiones entre ellos y no pocas, y existía falta de unidad en la iglesia. Se necesita realizar un autoexamen antes de tomar la cena del Señor. Los miembros aprobados eran los que discernían, entendían y honraban el cuerpo de Cristo. Todo aquel que deshonra con sus acciones el cuerpo de Cristo, pues no es digno de tomar. Entonces, otra vez, tal como dijo Cory, aquí el asunto central siempre debe ser Jesús en este recordatorio, pero también se nos llama a eh, hacer un autoanálisis de nuestra vida como creyentes. Malos entendidos, principales dudas sobre la cena del Señor. Algunos dicen que esto no es para nuestro tiempo y citan Éxodo 12, 43, 45 y 48. Básicamente lo que hacen es un intento de demostrar que ningún gentil tenía el derecho de participar en la Pascua, pero ahí viene el problema. Esta celebración se realizó durante 15 siglos antes de que la Santa Cena existiera, o la Cena del Señor. Indican que no hay evidencia de la Cena del Señor sustituyera la Pascua, pero pero sí lo que estos hermanos dicen es correcto. Pablo sería un transgresor. La iglesia de Corinto estaba compuesta tanto por judíos y por gentiles. Luego de instituir la cena del Señor, Pablo les dice en 12:12, ¿sabéis que eran gentiles? ¿Está enseñando a la gente a realizar algo ilegal? Pues no, es que recuerden que el Antiguo Testamento está lleno de sombras de lo que iba a ser en el futuro. eh, la cena, perdón, lo que iban a ser las realidades. Recuerden, lo vimos la semana pasada con respecto a algunas cosas que eran sombras y se convirtieron en realidad. Es una ceremonia del nuevo pacto y debido a que el nuevo pacto fue con Israel, no es para nosotros. Entonces, el sacrificio de Jesús, ¿en cuál pacto fue realizado? Se aplica a nosotros. En 2 Corintios, Pablo se llama ministro capacitado del nuevo pacto. Nos hemos hecho partícipes de las bendiciones espirituales del nuevo pacto. Hay que diferenciar entre aspectos doctrinales y aspectos dispensacionales. Recuerden que cuando Corey habló con respecto a las dispensaciones, algunas cosas que trasladaban o se trasladaban entre las dispensaciones y otras que solamente eran de esa dispensación. Este es un ejemplo de esa situación. La muerte expiatoria de nuestro Señor es algo que pasa las fronteras de las dispensaciones. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Y por último, y lo más importante, la transubstanciación. Se realiza cuando un sacerdote considera el pan y el vino. Y estos elementos se hacen el verdadero cuerpo y sangre de Cristo y dejan de ser pan y vino. Este es algo interesante porque la Iglesia Católica indica que el vino y el pan que se están consumiendo se convierten literalmente en pan y carne y sangre. Eh, esto no está bien. Creemos que el sentido literal de las escrituras siempre y cuando no haya nada que indique un sentido figurativo. En este caso sí tenemos bastante evidencia de que es figurativo lo que el Señor está haciendo. Jesús había muerto, no, Jesús no había muerto cuando esto sucedió, entonces tenía cuerpo y sangre circulando. Los otros relatos sugieren que es un sentido figurativo. Entonces creemos que darle un sentido literal, siempre cuando no haya nada que indique lo contrario. Se toma Juan 6:53 para sustentar el punto de vista de la transubstanciación. Esta declaración se da al menos 2 años antes
de que la cena del Señor se diera. Y el verso 41 dice textualmente, yo soy el pan que descendió del cielo. Si se interpreta literalmente, entonces el cuerpo de Cristo no fue constituido por carne y sangre, sino por pan. Y eso no es una realidad. O sea, eso no es lógico. La vida eterna depende de la fe en ahora el Redentor es nuestro Señor. Y si Juan 6 se refiere a la cena, entonces nadie podría haber sido salvo antes de la institución de la Santa Cena. Y por último, la composición química del pan y el vino no cambian, porque si cambiaran, o supiéramos inmediatamente, o sea, tomar sangre y comer carne cruda, pues, no sé si alguno lo ha hecho, pero tiene un sabor es diferente. Entonces, imagínense. ¿Con qué frecuencia realizarla? El mandato bíblico es realizarla, no se nos indica la frecuencia. Cada vez que, para admitir, eh, a veces se da una vez al mes, en otras iglesias cada 2 meses, otras iglesias cada 3 meses, hay iglesias inclusive que he oído que lo hacen cada año. Lo que sí se nos empatiza es la necesidad de recordar el sacrificio y el dolor que este acto produjo en nuestro Señor con el fin de darnos vida eterna. Es interesante pensar que Dios nunca motivó que se recordara su nacimiento, pero sí nos encargó que realizáramos la Santa Cena o la Cena del Señor hasta que Él regresara. Tiempo de preguntas. Preguntas, dudas, o todo está tan claro como puede estar claro. Tan diáfano como el agua, ¿o no? Ahí veo a Cata y a Clayton hablando y diciendo cosas, pero no se oyen. Hola, hola. Ahora, No, es que yo pensaba que no tenía micrófono instalado y al final tengo acá. Estoy acá viendo con Cata. Sí, me pareció muy claro su explanación y me gustó la conexión con las copas de la Pascua y el significado de todo. Me pareció muy interesante. Para mí que está todo claro. Solo quería preguntar nomás cuándo podemos decir, si bien creo que se entiende que la Santa Cena lo toman las personas que son salvas, eh, pero habría como una base bíblica en el sentido de tal vez para decir eso, porque tengo así como 1 Corintios que mencionaste y demás, pero habría otra más con respecto a eso. la respuesta es, te da una pregunta. ¿Cómo yo voy a agradecer algo que no he experimentado? Sería un acto simple y llanamente de bondad humana. No tiene ninguna lógica. O sea, celebrar, o sea, el pan y el vino son simplemente elementos. O sea, realmente no hay nada mágico en ello, no nos hace más santos, no nos hace nada. Es una ceremonia que nos llama a recordar eh, qué fue el precio que se tuvo que pagar por nuestra salvación. Entonces, si alguien que no es creyente la celebra, pues la puede celebrar, pero de poco o nada le va a bendecir porque él no comprende lo que está haciendo. Entonces, una persona puede hacerlo, o sea, pero está comiendo para sí mismo, está simplemente comiendo como comer un pan y comer una copita de vino. Entonces, no hay ninguna causa extraordinaria en eso. Eso sí, a los creyentes, el apóstol Pablo nos llama a
eh, recordar eso. Dice que él lo recibió del Señor y está compartiéndolo con nosotros. Entonces, sí es una institución para este tiempo, sí es parte de lo que los creyentes debemos hacer en memoria de él. Pero, o sea, no podemos saber quién es salvo, quién no es salvo, ni se nos llama, ni podemos juzgar la salvación de una persona, porque no sabemos, solamente eso es algo entre Dios y la persona. Realmente yo no sé quién es salvo o quién no es salvo. ¿No sé, Belén? ¿Quedó más claro o quedó más confundido? No, no, sí. Nada, sí. Lo que también Lo me que también hace me esto de hace que, esto de que, ay, ¿por qué me ay, escucho ¿por qué me doble? escucho doble? Sí. Sí. No, que cuando Pablo justamente en Corintios también les dice cuando se toma mal la Santa Cena, y es como dice usted, el hecho de recordar, o sea, es el motivo principal de la Santa Cena en cuanto a eso. Sí, 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 es un momento otra vez. Las advertencias que hace ahí es básicamente es si usted tiene una situación no resuelta, es un buen momento para resolverla, pero no como hacen algunas iglesias que me han contado por ahí, de que de repente los hermanos se levantan y van a pedirle perdón a otro y todo ese tipo de cosas. Eso no es el centro de la cena del Señor, siempre debe ser el Señor. Si tenemos algo, una situación que tenemos con algún hermano o hermana, pues sí, debemos de resolverla. Pero ese es el llamado que se nos hace. ¿Ah? Por eso debe tener alguna frecuencia no tan larga. Creo que el mes es suficientemente, un tiempo suficientemente lógico para realizarlo. Pero se respeta también a otras iglesias que lo hacen diferente. Algunas iglesias lo hacen todas las veces que estoy reuniendo, pero no hay, no es tan así. ¿Preguntas, dudas con esto? Si no, vamos con el otro tema. No. Entonces, vamos con el otro tema. El segundo tema es la resurrección, un análisis de la doctrina de la resurrección de los muertos según la fe cristiana. Y aquí también, otra vez, quise traer un poquito de contexto para que entendiéramos todo lo que implicó la resurrección. Vamos a hablar un poquitito con respecto a la crucifixión, ¿verdad? Y todo lo que pasó nuestro Señor. Y, lógicamente, vamos a ver algunas de las dudas que existen con respecto a la resurrección. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, la declaración. Creemos en la resurrección física de los muertos. Jesucristo fue resucitado corporalmente y por lo tanto todos tendrán una resurrección corporal. Los salvos serán levantados para la gloria eterna y los no salvos para el castigo eterno. Importancia de la resurrección de nuestro Señor. Eh, es imprescindible. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Sin resurrección no hay que ser así de simple. Si lo que hicieron ahí fue un show y Cristo no resucitó, pues también, como dice Pablo, somos los seres más dignos de lástima que hay en la tierra, porque estamos viviendo una vida que no vale la pena. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, entonces
No somos diferentes a un perro, no somos diferentes a un gato, no somos diferentes a nada, no somos diferentes a, a cualquier otra creencia, ¿verdad? Que en que sus líderes están muertos. Entonces, la resurrección es clave en la vida cristiana. Fue una declaración de poder, ¿verdad? Del Hijo de Dios, declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos. Recuerden, 33 años antes él vino como humilde, en cuerpo de un bebé, sometido a todas las situaciones, pues lo intentaron matar, todas las cosas que puede padecer una criatura, ¿verdad? Y aquí no, él resucita con poder. Entonces, eso es algo interesante. La resurrección es la validación final y pública de que Jesús verdaderamente es el Mesías. Y como les digo, si él no resucita, no puede ser el Mesías. La muerte fue absorbida con su victoria sobre ella. Eso es 1 Corintios 15:54. Justificación y vida nueva, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, sin su resurrección no hay justificación. Y algo interesante es que se da el cambio de sábado a domingo, el día que el Señor Jesús resucitó. El patrón del primer día surge del hecho de la resurrección. Entonces, las iglesias empiezan, las paulinas más que nada, empiezan a congregarse los domingos en recordatorio de la resurrección. Entonces, las profecías y anticipos del Antiguo Testamento sobre la resurrección. El Antiguo Testamento anticipa el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor, del ungido. El Nuevo Testamento afirma que Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Pero cuáles Escrituras? Estas. Salmos 16:10. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Isaías, el famoso, no, segundo, están metiendo personas, perdón. Isaías 53:10 al 12, tras poner su vida en expiación, el siervo era linaje y prolongará sus días, verá el fruto de la aflicción de su alma. El fruto de su muerte es la vida eterna. O sea, 6:2, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Jonás, ¿verdad? Señal del profeta Jonás, 3 días en el corazón de la tierra. Salmos 22, padecimientos detallados del Mesías, sí, es muy coherente con la victoria obtenida por nuestro Señor ese día también. Y Job, una parte muy bonita, Job 19, donde dice, yo sé que mi Redentor vive, está vivo. La crucifixión en tiempos de Jesús, según los evangelios. El proceso, arresto y juicio religioso y romano, flagelación, el traslado al Gólgota, fijación en la cruz, la burla, el cartel del rey de los judíos, es algo que nos debe hacer pensar, como estábamos viendo en la lección anterior de la Cena del Señor, en todo esto que el Señor pasó por amor a nosotros, para llevar nuestros pecados. Fisiología básica a partir del texto bíblico, agotamiento por flagelación, hemorragias, deshidratación, postura que compromete la respiración, la muerte por colapso, es congruente con la necesidad romana de acelerar la muerte rompiendo las piernas. Quebrar las piernas, crubifragium y lanza. A los dos ladrones les quiebran las piernas para que no se quedaran en la cruz en el día de reposo. Pues el día de reposo coincidía con la Pascua. A Jesús no se le quiebran las piernas porque ya estaba muerto y un soldado le traspasó el costado. Y al instante salió sangre
y agua. Juan le presenta como testimonio, nos habla de esto porque fue un testigo ocular de la situación. Él estaba ahí, los demás estaban lejos. Él estaba con la mujer, estaba viendo a su maestro. Muerte real constatada, la combinación de no reacción, no crurifragium y maslaria penetrante con salida de sangre y agua. Funciona en el relato como verificación oficial de la muerte de nuestro Señor. Sepultura judía. Hablarles un poquito con respecto a cómo fue esa sepultura y los rituales de purificación y la urgencia de entrar el cuerpo antes de la llegada del sábado. La exigencia de sepultar el mismo día al ejecutado. Esto explica la prisa de la preparación del viernes antes del inicio del sábado. En Deuteronomio 21, 22 a 23, se nos habla de algo muy interesante. Se nos habla, si alguien lo tiene por ahí, si no, yo lo voy a leer. Si un hombre ha cometido pecado que merece la muerte, no es el caso del Señor, por lo cual se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, no quedará su cuerpo en el árbol durante la noche, sin falta le dará sepultura el mismo día, porque el ahorcado es una maldición de Dios, así que no contaminará la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces Jesús fue literalmente un maldito por nosotros. Y esto es parte también de lo que debemos de recordar y agradecer. No lo merecíamos. La impureza por contacto de cadáver. El que tocare cadáver será impuro por 7 días. Este trasfondo explica la reticencia de impurificarse para la fiesta. Los fariseos no querían ni siquiera entrar en el atrio de, de, de Pilatos para no hacerse impuros. Para poder comer de la Pascua, la separación entre lo hecho antes del sábado, volver, poner en sepulcro y la conclusión de engüentos después del sábado. Los ritos descritos en los evangelios, la autorización y el traslado de José de Arimatea, que pide cuerpo, la envoltura y las especias. San Nicodemo tomaron el cuerpo y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas. Ellos se hicieron impuros en ese momento. Porque son 7 días lo que se duraba impuro, no tomaron la Pascua esa vez, porque la ceremonia de purificación duraba al menos 7 días, tenían que matar una vaca alazana, una vaca roja, que existía en esas épocas por ahí, y tenían que hacer todo el proceso, y era un proceso a 7 días, entonces ellos no les importó, y hicieron esa misericordia con el cuerpo de nuestro Señor, ¿verdad? Y cumpliendo también profecías. La tumba nueva y piedra, un sepulcro nuevo, la piedra, la entrada. Eso también lo profetizaba. Reposo sabático, las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento y recién el amanecer del primer día acuden con especies. Y estas especies eran bastante fuertes por lo que buscaban, no era un embalsamamiento, sino que el cuerpo pues no tomara un mal olor. Entonces, esto era parte también de eso. Entonces, en la prisa del viernes, ellos tuvieron que venir ahí. Por lo que el entierro de Jesús cumple con la ley, respeta la pureza o la impureza en este caso, y se ejecuta con urgencia por la llegada del sábado. Teorías que niegan la resurrección de Jesús. Vamos a ver 6 teorías rápidas. La teoría del desmayo. Jesús no murió, se desmayó y revivió en la tumba. Dificultades. Verificación romana de la muerte. Los romanos eran expertos verificando muertes. Eso no era el primer crucificado que hacían. Ellos eran despiadados. De hecho, en algunas ocasiones ponían un sendero de cruces en las entradas de los pueblos como forma de
que las otras personas vieran, si ustedes siguen haciendo esto, van a tener la misma condición. Entonces, ellos eran expertos viendo la muerte, mal muerte de este tipo. Herida con lanza, salida de sangre y agua, difícil de compaginar con una mera inconsciencia. Un varón críticamente lesionado no puede mover la piedra muy grande, será ni volar a guardias, o sea, no tiene ningún sentido. La escritura afirma la muerte real y la resurrección corporal por el poder de Dios de nuestro Señor. Es la segunda teoría, el robo del cuerpo. Los discípulos robaron el cuerpo. Esta es la que utilizaron los fariseos. Las dificultades. Había una guardia de sello romano. Esto no debía de romperse. Era algo que era castigado con la muerte si se rompía un sello romano. Discípulos atemorizados la noche de la pasión, todos huyeron, ¿verdad? La transformación y disposición a sufrir por su testimonio. ¿Quién iba a morir por una mentira? Nadie muere por una mentira. Entonces es ilógico que, otra vez, por otro punto, que pescadores y personas normales se enfrentaran a soldados profesionales, les ganaran y se apoderaran del cuerpo. O sea, eso no es lógico. La respuesta bíblica, el Nuevo Testamento, presenta múltiples apariciones físicas con un Jesús totalmente bien, luciendo las marcas de la crucifixión y con una gran cantidad de testigos que lo vieron. Entonces, sin embargo, esta fue la, la excusa que pusieron los fariseos cuando se enteraron de que el cuerpo ya no estaba. Y les dieron dinero a los guardias para que guardaran silencio y los guardias se atemorizaron mucho y dijeron, ok, si Pilato se da cuenta, nos mata. Los fariseos les dijeron, no se preocupen, nosotros nos encargamos de eso. De alguna forma se encargaron de la situación. Pero esta es la que encontramos en los evangelios. Teoría de la tumba equivocada. Las mujeres y los discípulos fueron al sepulcro equivocado. Dificultades. Las mujeres vieron al sepulcro, cómo fue puesto su cuerpo. José era el propietario de la tumba, entonces fácilmente era localizable. Autoridades podían corregir el error mostrando el cuerpo. La respuesta bíblica, el ángel anuncia en la tumba correcta. No está aquí, pues ha resucitado. Teoría de las alucinaciones colectivas. Las apariciones fueron visiones subjetivas, apariciones múltiples, variadas y corporales a mujeres, 12 en el camino de Emaús, a los 12 y a más de 500. Tiago, un montón de personas, al mismo Pablo, comen con él, Tomás lo toca, las soluciones no se comparten masivamente de forma idéntica ni durante semanas. La respuesta bíblica es, en el Nuevo Testamento subraya la corporabilidad, a carne y huesos, y la veracidad del testimonio era claro y evidente. Entonces, más, la teoría del mito tardío. La resurrección es una leyenda tardía. La edición de 1 Corintios 5, 3 al 5 se remonta a los primerísimos años. Os transmití lo que recibí, Señor. Evangelios conservan criterios de vergüenza, mujeres como primeras testigos, lo cual no sugiere invención apologética. La predicación pascual es pública en Jerusalén, donde todo ocurrió. La realidad de los testigos vivos confirma la teoricidad de este hecho, la historicidad, perdón, de este hecho. La teoría del sustituto, eso tenía un gemelo, cosa que nunca se dice. Otro crucificado en su lugar. Reconocimiento de múltiples personas cercanas, continuidad de las marcas. No explica el vacío de la tumba ni la continuidad de identidad entre el crucificado y el resucitado. Pues bíblica, Jesús fue resucitado, sepultado y resucitó al tercer día. Existieron muchos testigos de ese evento. ¿Por qué la resurrección nos hace distintos como fe, verdad? Número uno, porque es un reclamo histórico que es verificable. Porque hasta donde yo sé es el único que tiene un fundador vivo y eterno para siempre. La gracia basada en la obra consumada de nuestro Señor. Una esperanza corporal y escatológica. Esa es nuestra esperanza, el cielo, ¿verdad? Nuestra esperanza. Tenemos la ciudadanía celestial. Tiene coherencia profética. La resurrección cumple con las escrituras. Ya lo hemos visto. La resurrección corporal de Jesús
es el eje de la historia bíblica. ¿Verdad? Así que cada creyente está a la espera de su resurrección o transformación. Todos, de alguna forma, participaremos de esto. Esperamos nuestra resurrección o transformación. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, 13 a 15. ¿Quiere leerlo? Cuatro, 3 al 15 sería. Sí. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya creemos que Jesús murió y resucitó. También creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Siga leyendo hasta el 18. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Vuelve a ese último versículo? Sí, así que anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros. Debemos animarnos unos a otros con esto. Si hay esperanza para los que durmieron en Jesús. Si hay esperanza para los que estamos vivos. Esperamos un día ver a las personas que han entregado su vida al Señor. Entonces, y nosotros también esperamos nuestra resurrección también, ¿verdad? O nuestra transformación. Gracias. Tiempo de preguntas. Todo está totalmente diáfano como el agua. Todos están alentados. Amén. Qué linda esperanza tenemos. Dice Ruth. Belén. Preguntas, dudas. ¿Está claro todo? ¿Está claro todo? Quería nada más, creo que mencionaste el versículo, no sé si, creo que no llegamos a leerlo nada más, que es 1 Corintios capítulo 15, Sí. versículo 17 hasta 19 dice, y si Cristo no fue resucitado, es vana nuestra fe, y todavía permanecéis en vuestros pecados, y también los que durmieron en Cristo están perdidos. Y si esperamos en Cristo solo en esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. Así es. Hablando de la importancia, ¿no? Como eh, de la resurrección, de grande manera depende de esta verdad. Y aún tantos tratando de desacreditar un hecho histórico, la ciencia como tal no lo ha logrado porque de hecho no hay forma de ir contra la verdad que la ha resucitado. La tumba sigue vacía. Ese es el asunto. La tumba sigue vacía. ¿Por qué no está ahí?
Entonces, eso es algo, esa es nuestra esperanza, que así como Él resucitó, así nos va a transformar o a resucitar, cualquiera que sea la situación. Entonces, esta es la esperanza por la cual vivimos. Tal como Clayton leyó, o sea, si esto no es verdad, eh, qué pobrecitos somos, somos tontitos, pero no es así. O sea, prefiero poner mi esperanza en un Dios vivo, ¿verdad? Que muestra, que ha mostrado a través de los siglos su veracidad, las escrituras, a través de las diferentes cosas que nos ha presentado y a través de este hecho de la resurrección, que es un hecho que no es debatible. O sea, no han encontrado manera en la cual indicar que Jesús no resucitó. Entonces, importante. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Amén, gloria a Cristo, nuestra esperanza viva, dice Angie. Perfecto. Entonces, si no hay más consulta, creo que vamos a dar por concluida la clase de hoy. Ajá, ¿alguien tiene la mano levantada? ¿Sí? Michael, Micha, ahí está Micha. O se levantó la mano. ¿Usted tiene el micrófono cerrado? Micha. Sí, con micrófono cerrado. Es una mano, no sé si es verdad. Si no, haz la pregunta en el chat, si fuera el caso. Pero no sé si es que levantó la manita o es alguna pregunta o está simplemente dándole gloria a Dios con la manita. No sé. ¿No? Eh, Sí, hola, sí. ya lo vemos. Echa, dale. La resurrección de Cristo, entonces, qué significa para los que no son creyentes o los que no creen en Dios? Porque muchos dicen que, casi como decís, que la resurrección eh, no existe, o sea, que no puede ser. Sí, sí, sí. Tal como lo compartí, más o menos esas son las 6 diferentes teorías de personas que no creen en la resurrección y dan ¿cómo se llama? Algunas de las cosas es la teoría del desmayo, la teoría del globo del cuerpo, la teoría del segundo, de la tumba equivocada, las alucinaciones colectivas, el mito tardío y el sustituto. Pues para estas personas, las personas que dicen que Jesús no resucitó, básicamente lo que quieren es destruir la fe. O sea, ahí no hay ninguna eh, cosa más que se pueda pensar. Recuerden que el trabajo del enemigo es hacer que las personas no se acerquen a Dios, que no escuchen el plan de salvación. El enemigo quiere que
de una u otra forma nosotros nos alejemos de Dios. Entonces, buscan este tipo de teorías que, como ya vimos, mm, hay respuesta bíblica e histórica para ellas. Entonces, es otro intento de Satanás por desprestigiar eh, la resurrección de Jesús. Entonces, esa es la situación. Por supuesto, el peor momento para Satanás, siempre lo he dicho por ahí, fue el momento de la crucifixión. ¿Por qué digo eso? Porque eso básicamente le puso un cierre a su plan malévolo. ¿Por qué? Porque se alcanzó lo que se quería. El plan maestro de nuestro Señor era obtener salvación, pagar el precio que había por nosotros, un precio de muerte en la cruz. Y lo reafirmó y lo reconfirmó al resucitar, al vencer a la muerte. Solamente Él eh, puede vencer la muerte, porque Él es Dios. Recuerden, Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, eh, ese es un asunto también que Satanás está muy enojado y posiblemente está tratando de hacer, no posiblemente, él siempre está tratando de traer dudas a las personas, de traer dudas aún a los creyentes acerca de su fe. Entonces, no sé si le respondí la pregunta o por ahí, o no la entendí. Sí, sí, claro. Sí, perfecto. Entonces, no sé si hay otra duda más, porque si no, ya llegamos a la hora de nuestra clase. Las disculpas del caso al inicio, pues tuvimos un problema de audio, ya creo que la última sesión, que es la otra semana, ya no vamos a tener esos problemas, y si no, de alguna forma resolvemos, gracias al Señor. Entonces, vamos a terminar con una oración y esperar que tengan una bonita semana y que el Señor les siga usando como les ha usado hasta este momento. Gracias, Señor, por que nos has hecho recordar hoy durante esta hora que hemos tenido eh, contigo, abriendo tu palabra, viendo un poquito más con respecto a estos dos temas tan importantes. Cena del Señor, donde recordamos todo lo que sufriste, todo lo que viviste, todo lo que tenemos. Y la segunda, que es aún más maravillosa, que es la resurrección, que sin ella todo sería vano. Entonces, gracias Señor te damos y nuevamente te pido que digas a las familias aquí representadas y que tengan un resto de semana bendecido y que sean luz a donde vayan y que puedan mostrar a Jesús en sus vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, que pasen bonita noche y que el Señor les bendiga.